Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A30 versus al Xiaomi Mi 9 SE. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano, causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Galaxy A50, incluso el 3D Glastic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es de policarbonato, lo cual ha hecho que el terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, que en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos, que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 por 74.7 por 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. En mi opinión, el Xiaomi Mi 9 SE recoge pequeñas partes de todas las tendencias actuales en la estética de los móviles de alta gama y las reinterpreta para adaptarlas a la media, con un pequeño toque de cambio. Este terminal es un hermano pequeño del Xiaomi Mi 9, su parte trasera es plana en toda su extensión y completamente paralela al frontal. Aquí podemos evidenciar el gran trabajo realizado por la empresa al reducir sus marcos al llegar a este estupendo resultado. En mano podemos sentir en primer lugar la fragilidad inevitable asociada a un móvil de cristal como este. Su zona trasera es completamente de vidrio y eso prácticamente te obliga a usar una funda, algo que en cierto modo estropea su diseño, pero bueno, al menos así no tendrás que limpiar constantemente las huellas y la suciedad. Estamos acostumbrados ya a los móviles de cristal. A día de hoy la inmensa mayoría de los fabricantes se han pasado al vidrio, lo cual de cierta forma convierte a los dispositivos en algo frágiles, ya que con cualquier caída puede partirse fácilmente. En sus dimensiones tendremos 147.5 por 70.5 por 7.5 milímetros de grosor y un peso de 155 gramos. Para el Samsung A30 tenemos disponibilidad en 4 diferentes tonalidades, entre las cuales se encuentran el negro, azul, blanco y rojo, que dependiendo de tu país podrás encontrar una u otra tonalidad. En el Xiaomi Mi 9 SE podemos tener disponible 3 diversas tonalidades, entre las cuales se encuentra el violeta, azul y gris. En el Samsung A30 vamos a encontrar tanto los botones de bloqueo, encendido y control de volumen en su lateral derecho, lo cual deja libre su lateral izquierdo para introducir su bandeja SIM y la de microSD de expansión. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung, en sus nuevos terminales el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 mm y la rejilla para su altavoz. Si te preguntabas por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema, además de funcionar adecuadamente. Es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. En el Xiaomi Mi 9 SE podemos apreciar la bandeja para la tarjeta SIM en el borde lateral izquierdo. Debemos recalcar que no contaremos con bandeja para las tarjetas microSD, con lo cual no podemos expandir su memoria de almacenamiento. Por otro lado tenemos los botones físicos de encendido, bloqueo y volumen al otro lado y sin ningún otro añadido a este nivel. En el borde inferior encontraremos el altavoz, el micrófono y el puerto USB tipo C, alineados en el centro de la curvatura y respetando la simetría, y nada de puerto jack de 3.5 mm para el audio, lo cual ciertamente es algo decepcionante, pues creo al día de hoy todos estamos acostumbrados a conectar nuestros audífonos sin necesidad de un adaptador.
Una de las características que este terminal ha tomado prestadas de su hermano mayor es el lector de huellas en la pantalla, lo cual en mi experiencia sigue trayendo problemas. Como es lógico, sigue siendo una forma de desbloqueo algo más lenta que el lector de huellas capacitivo, aunque hay que decir que mejora constantemente. El lector en la pantalla de este dispositivo es muy preciso, apenas da errores y siempre desbloquea a la primera, aunque sí se toma una pequeña fracción de tiempo más que el lector convencional, como lo dije anteriormente. Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. Para el Xiaomi Mi 9 SE nos toparemos con una única versión de 6 GB, lo cual pese a que no nos da una opción de elegir, considero es una excelente capacidad para un uso cotidiano y algo riguroso. En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 9 SE contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB. Debemos recordar que no contaremos para bandejas para tarjetas microSD, es decir, no podemos expandir su memoria. El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro, no tuvimos ningún problema con el uso diario, pero con juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionan tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras con las gráficas más altas, pero si te sacrificas un poco y lo reduces puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación con su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. El Xiaomi Mi 9 SE es el primer móvil que llega con Snapdragon 712 octa-core que corre a 2.3 GHz, un nuevo procesador de Qualcomm ya preparado para dar soportes a casos como por ejemplo la cámara de 48 megapíxeles. Como siempre que se estrena un nuevo procesador, todos son incógnitas, aunque hasta ahora hay pocos motivos para desconfiar de Qualcomm. Durante el tiempo que hemos podido poner a prueba este dispositivo, su rendimiento ha sido sobresaliente, máxima fluidez sin lag, sin congelaciones y sin errores de software, es decir, rinde de forma excelente en el día a día. Puedes jugar a PUBG, un juego gráficamente exigente y con gráficos al máximo. Eso sí, no parece que la fluidez en fotogramas por segundo sea similar a la de un móvil de gama alta, pero sí que está un pasito por delante del Snapdragon 660 o el Kirin 710. Esto se debe a la buena optimización por parte de Qualcomm y también de Xiaomi, que le saca el máximo de partido a la GPU Adreno 616. Punto a su favor, un atractivo más para aquellos que quieren algo más que un móvil. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de la batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos estar muchas horas conectados al teléfono para que cargue al 100%.
En el Mi 9 SE tendremos una batería de 3070 mAh, con la cual su autonomía promedio es de un día para una jornada normal, con aproximadamente unas 7 horas de pantalla activa. Esto, hablando en casos de uso, se puede traducir en que podemos hacer un uso bastante intensivo, sin temer quedarnos sin batería con un porcentaje muy bajo. Por ejemplo, con horas de reproducción multimedia y teniendo conexión de datos más que de Wi-Fi. De hecho, la autonomía da mejores cifras que el Mi 9, con una batería menor, y el tiempo de carga de 0 al 100% es parecido, siendo en este caso de 1 hora y 22 minutos aproximadamente. Pueden ser de ayuda las herramientas de optimización o el modo de ahorro de batería para prolongar algo más la autonomía, sobre todo si ya estamos rodando por el 15%, pero en todo caso probablemente no tengamos que recurrir a estos modos, teniendo en cuenta además que la carga es rápida con el cargador de serie. Recordando además que para la carga dispone de USB tipo C, pero que no soporta carga inalámbrica. En el Samsung Galaxy A30 tendremos el software Android 9.0 Pie, el cual viene instalado en el dispositivo de fábrica, bajo la capa de personalización One UI. Para el Mi 9 SE tendremos el Android 9.0, que está cubierto por la capa de personalización MIUI en su versión 10.2. La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles, y la relación de aspecto es de 19.5 a 9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra ser lo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como en la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta en toda la interfaz del usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. Debemos destacar que el Xiaomi Mi 9 SE, pese a tener un costo tan bajo, logra tener en sus filas un panel Super AMOLED de 5.97 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2340 píxeles y una densidad de 432. Por este detalle es que este dispositivo se desmarca de la competencia. Equipar un excelente panel que ofrece una excelente nitidez, el brillo y los ángulos de visión son más que notables. Además, la calidad de colores vivos como el amarillo, el verde o el rojo es sin duda mejor que en un panel IPS LCD. Si no te gusta cómo viene preconfigurada su pantalla, puedes ir directamente a los ajustes y modificar la temperatura del color a tu antojo. Hay varios modos predeterminados que puedes usar. Además del panel, hay que hacer especial hincapié en el notch, otra novedad que ya no es tal, porque casi todos lo tienen. En este caso es de tipo gota y se agradece, no molesta y no es demasiado invasivo, y a las pocas horas ya casi ni te fijas en él. En exteriores no contaremos con ninguna falla, pues gracias a su panel y al sensor de luz ambiental se regula automáticamente, ofreciéndonos una buena iluminación de pantalla con unos colores muy vivos. Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con un sensor primario de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con una apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara, es muy buena siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de Xena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder tiempo con filtros antes de compartir sus fotos, es probablemente que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad, es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas.
En el Xiaomi Mi 9 SE contaremos con un sistema de triple cámara trasera, el arma secreta para diferenciar del resto de móviles de gama media, y es que por ahora lo normal es que en este segmento no veamos este tipo de sistemas, con una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura focal de 1.75, sumado a otra de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4, y un último sensor de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. Se trata de tres lentes traseras con el reparto habitual, una estándar, una gran angular y un zoom, en este caso 2X. El problema que presenta, por decirlo de alguna forma, es similar al de otros móviles con triple cámara, y es que más allá de la versatilidad que aporta, no sirve demasiado contar con un sensor 2X y un gran angular. Las fotos de grupo quedan mejor, pero nada más, ya que el zoom 2X puede conseguirse perfectamente con un recorte sin perder demasiado la calidad. Otro detalle interesante es la resolución de la lente principal, de 48 megapíxeles. Es la misma resolución de la lente del Mi 9, aunque la apertura es algo menor. ¿Y para qué sirve exactamente? Teóricamente sirve para hacer zoom y no perder tanto detalle. Y es cierto, aunque hay que decir que hemos comparado fotos en 48 megapíxeles y en modo de 12 megapíxeles, y la diferencia se nota, aunque dista mucho de ser significativa. Esta cámara está muy bien para todos aquellos que simplemente quieren apuntar y disparar. Puedes activar el modo de inteligencia artificial, el HDR y tirar tus fotos. El software de Xiaomi se encarga del resto y la verdad es que los resultados son bastante buenos. Para las selfies contaremos con una cámara de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual se encarga de los retratos, los que se realizan con una única cámara delantera, la que se esconde bajo su notch. Eso significa que los datos de profundidad se toman con una sola lente, así que es tarea del software imaginar la profundidad. Y para finalizar tenemos que cuenta con desbloqueo facial, el cual no tiene problema alguno y logra identificar fácilmente nuestro rostro sin ningún retraso. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A30 es de 650.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.773 pesos mexicanos, que a su vez son $197, que equivalen a 176 euros. Para el Xiaomi Mi 9 SE es de 1.150.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.902 pesos mexicanos, que a su vez son $351, que equivalen a 310 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A30 le gana al Xiaomi Mi 9 SE en diseño, personalización, botonera, batería y precio. Por su parte, el Xiaomi Mi 9 SE le gana ampliamente al Samsung A30 en los siguientes aspectos: RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son únicamente en software. Este video fue realmente reñido, en donde vemos una vez más la buena experiencia que nos está brindando estos nuevos dispositivos de Samsung con su familia A, pues siendo un terminal que en costo está casi a la mitad del valor del Xiaomi, nos trae de cierta forma las mismas funciones y rendimiento de su rival, y aunque este video fue un empate, lo veo más como un triunfo del Samsung A30. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.